Entonces, donde lo dejamos estaba tratando de darles la intuición de lo que es la divergencia y luego que se me acaba el tiempo. Pero de todos modos, había definido este campo vectorial que es muy sencillo, que nos dice que la velocidad de las partículas de un fluido, permítanme, déjenme limpiarlo porque está todo tachoneado, ¿verdad? La velocidad la voy a escribir como un medio de x en la dirección del eje X, ¿verdad? En la dirección horizontal. Entonces no hay ningún movimiento hacia arriba en el plano XY y cuando lo estaba dibujando decía, bueno, cuando X es igual a 1, entonces la magnitud de este vector velocidad es un medio, cuando X vale 2, entonces va hacia la derecha con una magnitud de 1 y etcétera, ¿no? Mientras más nos vayamos alejando hacia la derecha, entonces las partículas se mueven más rápido hacia la derecha. Muy bien, ahora vamos a tratar de ver qué es lo que significa la divergencia. En primer lugar, vamos a considerar la divergencia de esta función. Así que la divergencia de nuestro campo vectorial v, ¿okay? De nuestro campo de velocidad, pues simplemente podremos escribirlo como el gradiente punto, nuestro campo vectorial, ¿verdad? Que es el triangulito volteado y que nos dice que hay que derivar la primer componente respecto de x y sumar la derivada de la segunda componente respecto de y. En este caso, la derivada de la primer componente es un medio de x, ¿verdad? Que al derivarlo tenemos que es un medio. Y no hay una segunda componente, así que así se queda la divergencia. En cualquier punto es un medio. Ahora, ¿qué nos dice eso? Bueno, si miras la definición, entonces dijimos que solo nos tomó, o mejor dicho, ¿cuánto se incrementa en la dirección X? Lo vamos a ver visualmente. A medida que avanzamos en la dirección X, el campo se hace más y más fuerte. Ya que sabemos que es la velocidad de unas partículas yendo en la dirección X, pues significa que irán más rápido hacia la derecha. Lo que nos está diciendo es que si fuéramos a tomar, por ejemplo, un círculo arbitrariamente pequeño, creo que vamos a tener que dibujarlo. Voy a dibujarlo de otro color. Digamos un círculo arbitrariamente pequeño, haciéndolo suficientemente grande para que se entienda lo que quiero decir. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, a medida que nos vamos acercando al lado derecho, tengo partículas saliendo muy muy rápido de este círculo, ¿verdad? Entonces digamos que en un cierto tiempo, digamos segundo, en un segundo, las partículas se mueven muy rápido y voy a tener un montón de partículas que se alejan del lado derecho. Y en esa misma cantidad de tiempo tengo por el lado izquierdo que entran, pero un menor número de partículas. Así que la forma de pensarlo es que en una cantidad de tiempo, pues ¿qué es lo que pasa? Que en este espacio tengo que entran pocas partículas por la izquierda y un número mucho mayor de ellas se aleja por la derecha. Entonces, en ese espacio va a ser menos denso, ¿verdad? Debido a que va a haber menos partículas en cierto momento, ya que son más las que se alejan que las que entran. Eso es lo que nos dice esta divergencia positiva en este circulito, ¿verdad? Y como es un medio en todas partes, en cualquier punto de este campo vectorial, el campo se vuelve menos denso. O se podría decir que está fluyendo más hacia afuera, ¿verdad? Tiene sentido hablar de esta forma. Entonces, solo nos quedaremos en este primer cuadrante para estos ejemplos, para redondear las ideas. Muy bien. Entonces, en conclusión, las partículas son cada vez más y más rápidas debido a que nuestra derivada con respecto a x es positiva. La pendiente de nuestra primera componente respecto de x aumenta, es decir, es positiva. Así que a medida que avanzamos hacia la derecha, las velocidades van más y más rápidas, ¿ok? Siempre vamos a tener más saliendo por la derecha, no importa dónde pinte este círculo, ¿verdad? Así que se va volviendo menos denso, ¿ok? Un punto determinado es entonces como una fuente de partículas, o si tenemos una esfera, van a salir más de las que entran por la izquierda. Así que podríamos ver esta divergencia positiva como, bueno, que el campo es cada vez menos denso en cada punto, o que el punto es una fuente del campo, es una fuente de partículas, dependiendo de cuál es el modelo que desees utilizar, ¿verdad? Es como podemos interpretarlo. Ahora vamos a tomar la situación opuesta. Por ejemplo, déjenme borro para
Para que quede más claro, digamos ahora que el campo vectorial es menos un medio de x por el vector unitario en la dirección horizontal. Y así la divergencia, voy a usar esta notación con el triangulito al revés. En realidad esto es una derivada parcial respecto de x, que es menos un medio. Si tuviera que representarla, y este es mi eje y y este es mi eje x, muy bien. Entonces, si voy a representar esto, déjenme pongo bien la flechita. De aquí mismo, en el punto 1, mi velocidad va a ser un medio, pero en este caso va a ser a la izquierda. En el punto 2, mi velocidad va a ser hacia la izquierda 1 metro por segundo, digamos si estamos manejando eso. En la velocidad 3 será 3 medios, y bueno, creo que la idea ya sabes, ¿no? Que no depende de y, solo depende de x, como vimos en el ejemplo anterior. Así que ahora vamos a dibujar un pequeño círculo y vamos a ver qué es lo que está pasando. Dibujémoslo, por ejemplo, aquí. Esto es infinitamente pequeño, pero bueno, es para que quede clara la idea, como en el ejemplo anterior. Entonces, tengo unas pocas partículas saliendo por el lado izquierdo, ¿verdad? Pero tengo muchas más partículas entrando en esta región que he definido por el círculo. Estoy teniendo muchas partículas que entran por la derecha, así que en cualquier periodo de tiempo en mi espacio definido, que es este círculo, se va a volver más y más denso conforme pasa el tiempo, ¿correcto? Así que cada vez es más densa, o podrías verlo como que este espacio está absorbiendo partículas, ¿no? Es como un pozo de partículas. En el ejemplo anterior, las partículas salían. Ahora entran más por la derecha de las que salen por la izquierda. Y justo eso es una divergencia negativa. Casi se podría decir, vamos a pensar en la palabra divergencia. Cuando es positiva, tengo una divergencia positiva de partículas o que están divergiendo de ese punto. Si tengo una divergencia negativa, pues a lo mejor deberíamos llamarlo convergencia, ¿verdad? Converger es lo opuesto a divergir. Así que aquí, a pesar de que algunas partículas están saliendo, las de la izquierda, muchas más partículas entran por la derecha, por lo que se está haciendo más y más denso. Este es un ejemplo y de hecho en todos los puntos sucede que hay una divergencia negativa, ¿verdad? Así que todo este campo se está volviendo más denso. Y el ejemplo clásico de una divergencia para un área determinada, por ejemplo, es el ejemplo clásico que se ve algo como esto. Digamos, estos son mis ejes. eh, Déjenme pintarlos bien con su flechita. Entonces, si tenemos un campo que se ve como de este estilo, es el ejemplo clásico de una divergencia negativa, ¿correcto? Donde desde todas las direcciones hay partículas que le van entrando a esta región. Así que obviamente en cualquier periodo de tiempo, esta región es cada vez más densa. Y el ejemplo clásico de una divergencia positiva, pues es un punto en donde las flechas van al revés, ¿verdad? En todas las direcciones están saliendo de esta región delimitada por un círculo. Así que estamos hablando de velocidad de partículas después de un momento en donde más partículas están yéndose que entrando. No hay partículas que estén ingresando. Ahora, ¿qué significa si tenemos una divergencia cero? ¿Qué significará que tengamos una divergencia cero? Así que vamos a hacer un campo vectorial que tenga una divergencia cero. Digamos que nuestro campo B, vamos a mantenernos en una dimensión para dejar esto claro. Digamos que nuestro campo es 5 veces y, ¿ok? Donde y ya sabemos que es el vector unitario en la dirección horizontal. Entonces pintemos nuestros ejes nuevamente. Este campo vectorial siempre va a ser 5 y es un campo vectorial constante, ¿verdad? Así que la magnitud de los vectores, no importa qué valor de x tome, siempre va a ser la misma y siempre va hacia la derecha, ¿verdad? Entonces, tenemos una colección de flechitas así. No depende esto de y, de hecho tampoco de x, pero bueno, lo importante es que todas las flechitas tienen la misma magnitud. Así que si dibujamos una región, ¿qué pasa aquí? Bueno, ¿hay más partículas que entran? ¿Hay más que se van? Pues en realidad no. Para cualquier cantidad, la misma cantidad de partículas salen que la que entra. Así que cuando tenemos una divergencia cero, lo que pasa en el campo es que no se convierte ni más densa ni menos densa. Entonces,
déjenme hacer otro. Por ejemplo, si mi función era 2i más 2j, por ejemplo, sigue siendo constante, ¿correcto? Este campo de velocidad o de vectores se ve algo así, donde todos los vectores del campo apuntan en la misma dirección, de hecho tienen pendiente 1, pero pues realmente sigue siendo constante. En el siguiente video vamos a ver un ejemplo todavía más padre, pero lo importante es que la misma cantidad de partículas que entran son las que salen. Y esto tiene sentido porque la divergencia de este campo vectorial, pues en realidad tiene una divergencia, digamos, la derivada parcial de 2 es 0 y la derivada parcial de 2 respecto de y es 0 también, entonces su divergencia es 0. Otra vez se me acaba el tiempo, así que nos vemos en el próximo video.